Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos en Cristo Jesús, a esta bendición que estamos teniendo juntos de aprender acerca de la guerra espiritual, estratégica, de la guerra espiritual global, de la guerra espiritual personal, que nos habla la palabra de Dios. Y vamos a comenzar la sexta parte de esta serie de capacitación, de entrenamiento, donde usted está siendo discipulado. Y esto es un motivo por el cual debemos darle gracias al Todopoderoso, al Rey de Reyes, a la persona del Espíritu Santo, que usted y yo tenemos esta bendición grande, porque en muchos lugares donde está la Iglesia de Cristo hay una crisis en este aspecto de el conocimiento, del entrenamiento, de ser entrenados y capacitados por la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que podamos anhelar conocer la palabra, pero vivir la palabra. Así que vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra, porque es Él quien inspiró la palabra. Entonces es Él quien nos va a ministrar y nos va a hablar y nos va a capacitar y entrenar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte muchas gracias por tu amor. Padre, gracias por este gran privilegio que tú nos estás dando. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están allí. Señor, por cada líder, por cada siervo, por cada ministro que está allí, Señor, recibiendo, Señor, esta palabra tuya, este entrenamiento. Y oramos, Señor, para que seas tú, mi Señor, el que los entrene y los capacite. Oro para que su entendimiento sea abierto, Dios mío. Oro para que ellos, Señor, puedan recibir en el Espíritu lo que tú tienes para ellos. Precioso Espíritu Santo, ministralos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a entrar entonces a la sexta parte de esta serie de entrenamiento discipulado sobre la guerra espiritual. Estuvimos viendo en la sesión anterior sobre la armadura de Dios. Estuvimos viendo antes de comenzar cómo enfrentar esta guerra, que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, que tenemos que ser sabios y prudentes para hacer la guerra, que necesitamos tener abundancia de consejeros para la victoria. Oramos que también Dios nos diera estrategias, rema de Él para ir a la batalla, para ir allí a esa batalla y salir con el botín en nuestras manos en el nombre de Jesús para su gloria. Después de vestirnos con toda esta armadura de Dios, la cual comprende de varias partes: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el calzado de la paz, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Después de tener esa armadura, el soldado recibe instrucciones. ¿Qué hacer con esa armadura? ¿Qué hacer con esa espada? ¿Qué hacer con esas armas que lleva hoy en día un soldado moderno? ¿Qué hacer en el avión? ¿Qué hacer con los bombarderos, con los tanques de guerra, con los misiles? ¿Qué hacer con todos los instrumentos? Y el Señor nos ha dado a nosotros una serie de principios y nos ha dado una serie de armas espirituales para ser victoriosos en la victoria que ya Cristo consiguió por nosotros. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta siguiente parte de este discipulado de guerra espiritual, para que usted y yo y todos aquellos que reciban este entrenamiento sean eficaces cuando vayamos a hacer oración de guerra, intercesión de guerra, cuando vayamos a hacer actos proféticos de guerra, tengamos la victoria del Señor. ¿Cómo enfrentar
esta batalla espiritual invisible, ya puesto la armadura. Número 1, tenemos que enfrentar esa batalla, esa guerra espiritual, basados en la victoria de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección. Ahí está la clave de todo esto. Ahí está el principio de la victoria. Es que usted va a la batalla, usted va a la guerra, que usted va a poseer el territorio del enemigo, el botín que el enemigo se ha robado. Es basado en la victoria de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección. Ahí está la base. Esta es la base fundamental para ir contra el diablo y sus huestes espiritual de maldad, sus estrategias, sus maquinaciones, su fortaleza, los territorios que él ha tomado. Ir y entrar y tener la victoria es basado en la victoria de Cristo Jesús. Y eso lo dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¡Qué victoria total! Cristo obtuvo una victoria completa y derrotó a todos los poderes demoníacos y sus estrategias, maquinaciones y fortalezas satánicas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recibe una revelación poderosa, que cuando Cristo estaba en la cruz, él allí derrotó a Satanás y a todos sus demonios, a todas las potestades, a todos los principados, a todos los gobernadores, a todas las huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Cristo las derrotó. Y una imagen que ilustra esto con una verdad potencial y poderosa es lo que vemos en la famosa película de Mel Gibson, cuando el Señor Jesucristo, aquel actor, ¿verdad?, que interpreta a Jesucristo, está en la cruz y allí Jesús muere. Vemos una acción tremenda que pasa. No solamente hay un terremoto, sino aquel actor que interpreta a Satanás cae como en un abismo. Nos habla de la victoria, cómo Cristo lo venció. Tremenda imagen. La tengo yo desde la primera vez que vi esa película, La Pasión de Cristo. Yo dije, wow, tremendo. Satanás fue así, de esa manera, derrotado, avergonzado. Y dice el apóstol que Cristo los exhibió públicamente. No fue en secreto. Cristo tuvo una victoria pública, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y cuál es la imagen que usa el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, un experto en conocer la cultura, las costumbres, la batalla de los romanos. Cuando un ejército romano entraba a una ciudad para conquistarla y entraban en guerra y se posesionaban de esa ciudad, a todos los que quedaban con vida los hacían sus cautivos, sus reos, y hacían de esta manera: les amarraban las manos en las espaldas de esta manera y los hacían desfilar con la cabeza hacia el suelo. Todos los que fueron capturados iban caminando así, vean. ¿Y por dónde caminaban? En las ciudades hacían una calle, ¿verdad? Estaba la calle y había gente aquí, gente acá, y ese ejército que fue conquistado
o esos habitantes caminaban avergonzados entre la multitud. Todos los veían públicamente, fueron derrotados. Así dice el apóstol Pablo, que hizo Jesucristo con Satanás y sus demonios. Los exhibió públicamente, los ató y los puso a mirar hacia el suelo. Así que, ¿cómo va a ir usted a enfrentar esta guerra? No es en su conocimiento, no es en sus estrategias, no, es basados en la victoria de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección. Basados en esa victoria, le decimos a las tinieblas, Cristo los venció públicamente. Cristo los venció públicamente, los exhibió públicamente, triunfó sobre ustedes y ese triunfo lo tenemos nosotros ahora. Número 2, ¿cómo más vamos a ir en contra para hacer esta batalla y ser victorioso? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Primero basado en la victoria de Cristo, pero ahora en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Juan, en primera de Juan 3:8 dice, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan dice, Cristo no solo se manifestó para la salvación, que es el hecho más importante de la venida de Jesús, sino que Juan dice, también se manifestó para deshacer las obras del diablo. Deshacer es destruir, deshacer es cancelar, deshacer es bloquear, deshacer es que no permitimos que esas obras avancen. Jesús, cuando estuvo en la tierra, en todo lugar que visitaba, deshacía las obras diabólicas, liberando y libertando a los cautivos por el diablo y sus espíritus malignos. Dice la Biblia en Filipenses 2, 10 y 11, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, amado hermano. El nombre de Jesús, no hay otro nombre sobre el nombre de Él. Dios Padre lo resaltó hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo sumo. Y todo ser humano, todo ser espiritual, se tiene que doblar su rodilla ante Cristo Jesús. Entonces, cuando vamos a la batalla, vamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para deshacer, para destruir, para dañar toda obra del diablo, para que no den fruto. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que es en el nombre de Jesús que vamos. Los demonios, el mismo Satanás, le tiene terror al nombre de Jesús. Y no es por decir en el nombre de Jesús, no, es que vivimos la experiencia de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Entonces, cuando vamos a la batalla, en el nombre de Jesús, ahora mismo se destruye toda obra del diablo. Ahora mismo se destruye toda obra de los demonios. Todo plan satánico, todo propósito diabólico, todo mal deseo, toda estrategia de maldad, en el nombre de Jesús se destruye. ¿Cómo enfrentamos esta guerra espiritual? ¿Cómo la enfrentamos? Número 3, diga conmigo, viviendo una vida de santidad que agrade a Dios. Viviendo una vida de santidad que agrade a Dios. Esto es clave, hermano. Esto es clave, iglesia. Esto es victoria para ir a la batalla. Esto es una bendición. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo
lo que hagan. En todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Ustedes y yo hemos sido llamados por un Dios santo, por un Dios poderoso, que habita en santidad, dice la palabra. El profeta Isaías dijo, santo, santo, santo. Un Dios santo, un Dios que nos ha escogido para que nosotros seamos un pueblo santo. Dios le dijo al pueblo en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y la Biblia dice que hemos sido rociados con la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo Jesús y por el poder, la presencia, el fuego del Espíritu Santo. Estamos llamados a vivir una vida de santidad, mis hermanos. Una vida que agrade a Dios. Sé santo en todo lo que hagan, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:15, o sea, en todo. En todo, mis hermanos, tenemos que ser santos. En todo tenemos que mostrar que la santidad de Cristo vive en nosotros. En todo tenemos que caminar en santidad, porque el enemigo sabe. Y el enemigo dice, pero ¿este qué? Viene contra mí, pero él no vive en santidad. O un día vive en santidad, un mes, 2 meses, pero el otro tiempo no. Y entonces es perjudicial, mi hermano, para tu vida. Es un peligro. Es peligroso para tu vida. Te puede ocasionar daños el enemigo. ¿Cómo vas a ir a esa batalla? Viviendo una vida de santidad. No puedes estar haciendo cosas a escondidas y venir para ir a batallar contra el diablo o meterte en un equipo de gente, porque en todos los ministerios hay guerra espiritual, mis hermanos. Donde usted esté, en protocolo, en comunicaciones, en trabajo con niños, con jóvenes, con parejas, con madres, en liderazgo, en profesionales, en cualquier trabajo de ministerio, en la música, que estés dentro del cuerpo de Cristo, hay batallas espirituales. En todo. No hay nadie que pueda decir, bueno, en este ministerio no se necesita tanto la santidad. No. Eso es mentira. Todos los ministerios necesitamos vivir una vida de santidad. Nadie más que el otro, no. Es por igual. Porque para enfrentar esta batalla es viviendo una vida de santidad que agrade a Dios. Porque el diablo respeta. El diablo le tiene temor, terror, miedo a hombres y mujeres que vivan en santidad, que vivamos en santidad. Y la sangre de Cristo te ha santificado. Y la Biblia dice que nosotros somos sacerdote, que somos una nación santa nos llama la palabra. El apóstol Pedro dice, somos nación santa. Entonces, en santidad. Cuando Josué fue a conquistar la ciudad, primero el Señor ordenó que se santificaran. Y esa orden la dio siempre el Señor. A Moisés, antes de ministrar en el tabernáculo, mandó a que Aarón y sus hijos todos se santificaran y fueran ungidos con aceite. Eran apartados. Usted no se puede involucrar en el mundo pecaminoso, en las cosas de la carne, en los placeres de la carne y querer ir así a enfrentar una guerra espiritual. No hagas eso. Eso es peligroso para tu vida espiritual y aún física, amado hermano y hermana. Una vida de santidad donde hay que pedirle al Señor que te santifique, que te purifique. ¿Cuál otro principio vamos a usar para enfrentar esta guerra espiritual y salir victorioso? El número 4, por medio de una vida de oración ferviente. Diga conmigo, por medio de una vida de oración ferviente.
porque es importante, es menester tener una vida de oración en la cual usted y yo podamos caminar en una vida que agrade al Señor, en una vida que Dios nos da de oración, por medio de una vida de oración ferviente. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 16, la oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, tu vida de oración es poderosa y eficaz. Y caminando en la victoria de Cristo, y en el nombre de Jesús, y viviendo una vida de santidad por la sangre de Cristo, por la santificación del Espíritu Santo, y por medio de una vida de oración ferviente. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Una vida de oración, el guerrero por excelencia, el guerrero victorioso, la guerrera que sale con el botín, las mujeres que quieren ser como Débora, como Esther, como Ana, la mamá de Samuel, por excelencia deben ser hombres y mujeres de oración, que pasan tiempo de intimidad con Dios, que la prioridad es intimidad con Dios, que establecen que lo primero que hacen cuando se levantan es de una vez tiempo con Dios, porque ahí está la clave. Dijo el Señor en Lucas 18:1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Que debían orar siempre y sin desanimarse. Oiga, la necesidad de orar, de mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Estamos llamados a una vida de oración siempre y no desanimarnos porque cosas van a venir, lo uno, lo otro. No, usted tiene que estar allí en la vida de oración. Por eso, mi hermano, involúcrate en la estrategia de oración que tiene esta congregación. Involúcrate en la estrategia de ayunos que tiene esta congregación. Involúcrate en la estrategia de vigilias que tiene esta congregación. No te quedes por fuera. ¿Quieres ser victorioso en la guerra espiritual? ¿Quieres coger el botín? ¿Quieres salir con los galardones? ¿Quieres salir con el premio? ¿Quieres ver tu familia libertada? ¿Quieres ver tu comunidad libertada? ¿Quieres ver esta nación libertada? ¿Quieres ver este continente juntos? ¿Queremos verlo libertado? Tenemos que permanecer en la vida de oración, en la vida de intimidad con Dios. Y intimidad con Dios es todo el día. Intimidad con Dios no es un rato en la mañana, no. Ahí comienza tu plataforma, pero durante el día tú tienes que estar con intimidad con Dios, adorándolo, alabándolo. Vas allí en el auto, vas en el bus, vas en el avión, vas en el tren, vas en la bicicleta, en la moto, estás en tu casa, estás en la oficina, estás en el campo, en una montaña, donde estés, ahí estás en intimidad con Dios, estás orando, estás alabando, estás exaltando al Señor. La oración, clave para la conquista. La oración, clave para avergonzar siempre a Satanás y sus demonios. La oración, clave para derrumbar fortalezas espirituales. La oración en el nombre de Jesús, basado en su victoria, en la vida de santidad, clave para sacar las raíces de una ciudad. Clave en el nombre de Jesús. Clave la vida de oración. No descuides tu vida de oración, porque en tu vida de intimidad con Dios por medio de la oración, allí el Señor te llena, ahí el Señor te fortalece, ahí el Señor te sana, ahí el Señor te limpia, ahí el Señor te da palabras rema y te levantas cual gigante para enfrentar esta guerra que es diaria. No hay que descuidarse. ¿Qué otro principio
vamos a usar para enfrentar esta guerra espiritual y siempre salir con la bandera de Jesucristo en alto, siempre salir con el nombre de Jesucristo en alto. Número 5, diga conmigo, viviendo en sujeción, obediencia y bajo autoridad. Esto es clave. Hay gente que quiere ir a la guerra de cualquier manera. Después está desanimado. Que mis finanzas fueron afectadas. No sé qué está pasando con mis finanzas. No sé qué está pasando en mi hogar. Que esto, que lo otro. Se desaniman porque piensan que ir a la guerra es solo ya en el nombre de Jesús y mover los pies. No, hermanos. Esto es de entender bien. Mirar el cuadro completo. Y el quinto principio, quinto arma que Dios nos ha dado, verdad bíblica, es vivir en sujeción. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, verso 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es de alto peligro espiritual, amada iglesia, ir en contra de las potestades demoníacas, en rebeldía, en falta de sujeción a mis autoridades inmediatas. No lograremos ninguna victoria, sino lo contrario, derrotas y vergüenzas. La obediencia es esencial para la victoria. Dios siempre le pidió a su pueblo, en la antigüedad, le pidió obediencia absoluta. La obediencia a Dios no es opcional. Opcional la hago yo. Opcional la hago yo. No, la obediencia a Dios es absoluta. Dios pide que lo obedezcamos. Y cuando Dios dice que lo obedezcamos, es para bendición. Cuando Dios dice que nos sometamos a nuestras autoridades para bendición, cuando Dios dice que nos sometamos unos a otros como cuerpo de Cristo, es para bendición. La obediencia unos a otros, mire esto, escuche esto, nos protege los unos a los otros. Cuando yo camino en obediencia a mi esposo, a mi esposa, cuando la familia camina en obediencia, unida en un hogar, el diablo huye rápido porque no encuentra. Recuerde, la rebelión es un principio satánico. La rebelión la trajo Satanás. La rebelión, la rebeldía, la desobediencia, la falta de sometimiento la trajo Satanás al hombre. Ese fue el ADN maligno, maldito, que Satanás puso en el corazón, en el ADN espiritual de Adán y Eva. La rebelión, ese ADN espiritual. Dice la palabra en Deuteronomio 8:1. Sé cuidadoso y obedece todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas y te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Dice dos cosas: para la vida y para poseer la tierra es importante la obediencia. Es importante la obediencia. Para ir al campo de batalla, hermanos, usted tiene que ir en obediencia y yo. Tenemos que ir bajo la bendición de las autoridades que Dios ha puesto, espirituales. No puedo ir de cualquier manera. No puede ir. Hay que ganar la batalla de la obediencia. Se gana la batalla aprendiendo a obedecer. Usted y yo ganamos batallas espirituales es primero aprendiendo a obedecer. Cuando aprendemos a obedecer, luego ya están listos para cruzar el Jordán y comenzar guerra espiritual contra poderes y principados y tomar de regreso la tierra para el reino de Dios.
Tenemos que obedecer. Hay que caminar en la obediencia. Una obediencia. En la Biblia, la desobediencia y la rebelión fueron castigadas duramente, amados hermanos. Por la desobediencia de Adán y Eva, Dios los expulsó del Edén. Y Dios es amor y misericordioso, pero los expulsó del Edén. Se tuvieron que ir, perdieron la bendición de Dios. Por la rebelión, la desobediencia, Coré se lo tragó la tierra y a los otros cayó fuego sobre ellos. Por la desobediencia, Saúl perdió el reino. Por la desobediencia, la rebelión, Absalón, hijo de David, tuvo una muerte muy trágica. La rebelión, la desobediencia trae consecuencias. Sansón, por desobedecer a sus padres, no acató el consejo de sus padres. ¿Cómo terminó? No hay ningún episodio de aquellos que quisieron ser rebeldes y no regresar y no arrepentirse, que terminaron bien, no. Terminan bien los que se arrepienten. Así que hay que caminar en el principio de la sujeción para ir a la batalla y no sufrir ningún golpe. Así que nuestra obediencia ata, escuche bien, ata y desbarata las maquinaciones de Satanás y él no nos puede tocar. Cuando somos obedientes y vamos a la batalla, atamos y desbaratamos las obras del diablo. Él no nos puede tocar, él no nos puede hacer daño. Dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Diga conmigo, y el maligno no le toca. No puede tocarnos cuando caminamos en obediencia. La obediencia me pone bajo autoridad. La obediencia te pone bajo autoridad. Si nosotros no lo obedecemos, Él no puede salvarnos de las trampas del enemigo. Si nosotros no obedecemos al Todopoderoso, no podemos contar con la protección. El mismo Dios no va a poder protegernos. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 7, verso 24 y 27, muy conocido. Mire lo que dice la palabra, lo que dijo el Señor Jesucristo. Qué verdad tremenda esta. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, qué tremendo. ¿Sabe cuáles son las palabras que el Señor acaba de hablar acerca del Sermón del Monte? Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero mire lo que dice Jesús, pero no se cayó. ¿Por qué no se cayó? Porque había sido fundada sobre la roca. Cristo es la roca. Tengo que caminar en obediencia a la palabra. El sermón más largo del Nuevo Testamento que Cristo dio, las bienaventuranzas, sermón del monte. Pero Jesús dijo, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Por qué edificó aquel hombre la casa en arena? Porque no fue obediente a la palabra. No obedeció el consejo, la enseñanza. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó y fue grande. Y grande fue su destrucción. Tremendo. Mis hermanos,
La obediencia es el camino a la bendición. La obediencia te pone bajo autoridad. Jesús dijo que si yo obedecía su palabra y la ponía en práctica, me compara a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Y sabe qué enseña la palabra? Que Cristo es la roca. Cristo es el fundamento. Cristo, mis amados hermanos, es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Él dirige a la iglesia. Y como Él dirige a la iglesia, tenemos que caminar en sujeción a Él. Pero el Señor puso diferentes hombres y mujeres. Dice la Biblia que dio dones a la iglesia. Y esos dones se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esos 5 dones ministeriales para ministrar, para capacitar a la iglesia, para formar a discípulos en el nombre de Cristo para su gloria, debemos caminar bajo la sujeción de ellos. No puedo ir a la guerra, hermano, en desobediencia. No puedo. Usted no puede ir a la guerra en desobediencia. Soldado que va a una guerra en desobediencia muere. Muere. Va a sufrir una baja. Va a sufrir problemas. Usted y yo tenemos que caminar en obediencia con el Señor, su palabra, con mis autoridades espirituales, en mi hogar, con mis padres, con mi esposo, con mi esposa. Tenemos que someternos los unos a los otros. Mis hermanos, esto no es un juego, esto es una guerra real, donde el enemigo está buscando cualquier oportunidad para provocarte un daño. Por eso, en esta sesión de este discipulado, de esta escuela de guerra espiritual, estás aprendiendo con qué principios, con qué armas ir a la guerra y salir victorioso y caminar en la victoria. Por eso te animo en el nombre de Cristo Jesús, prepárate bien, capacítate, entrénate, vive estos principios que estás aprendiendo en esta escuela, en este discipulado, porque te van a ayudar poderosamente, porque esto es una batalla cuerpo a cuerpo, día a día, semana a semana, mes a mes. El enemigo está tramando, pero si usted y yo vivimos en estos principios, vamos a caminar en la victoria que Cristo nos ha dado. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús para que estos principios los vivamos, caminemos en ello. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en este día maravilloso que tú nos regalas. Padre, gracias por darnos esta enseñanza maravillosa. Señor, gracias por que tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Dele gracias a Jesús, porque Jesús ya consiguió la victoria por usted. Gracias, Jesús, porque en la cruz tú exhibiste al diablo y sus demonios, a la potestad, a los principados, tú los exhibiste públicamente. Gracias porque en tu nombre, Jesús, echamos fuera demonios. Jesús, en tu nombre derrotamos fortalezas espirituales, potestades espirituales. En tu nombre, Jesús, derrocamos imperios satánicos, imperios de hechicería, de brujería. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas que tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a una vida de santidad. Dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a una vida de santidad, a una vida de santidad. Señor, que vivamos en santidad, que vivamos en santidad, que esa vida de santidad sea nuestra vestidura todos los días, que todos los días nos vistamos con la santidad, Señor, que el enemigo no vaya a encontrar nada para acusarnos, para infiltrarnos, para hacernos daño. Señor, que toda esa vestidura de santidad
santidad la pongamos todos los días. Ore a Dios que usted quiere ser santo. Señor, queremos vivir en santidad, queremos ser santos. Padre, oramos porque nuestra vida de oración sea eficaz. Ore que usted tenga una vida de oración eficaz. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe a orar, porque Él te ayuda. Señor, que vivamos una vida de santidad, una vida de oración, Señor, ferviente, que establezcamos nuestro tiempo de intimidad contigo. Pídale a Dios que usted necesita establecer su tiempo con Dios. Oh, ayúdanos, Señor, a establecer el tiempo contigo, que esa sea nuestra prioridad, de tener intimidad contigo, Señor. Señor, y oramos que vivamos en sujeción, Señor. Pídale a Dios, Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de la rebelión. Guárdanos de la desobediencia. Guárdanos de la desobediencia y la rebelión. Guárdanos de la falta de sujeción, Señor. Enséñanos a respetar a nuestras autoridades. Enséñanos, Señor, a estar en sujeción. Enséñanos, Señor, a vivir en sujeción. Enséñanos a vivir en sujeción. Enséñanos a vivir, Señor, sujetos unos a otros, sometidos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia a tu palabra. Y ahora, Señor, invístenos en tu poder. Espíritu Santo, llena con tu presencia cada vida que está ahí escuchando, que está recibiendo. Llénalos con tu presencia, Espíritu Santo. Llénalos con tu presencia. Llénalos de ti, Espíritu de Dios. Oh, llénalos de ti, Señor, santifícalo. Oh, adiestra sus manos para la guerra. Adiéstralos, Señor, con esa armadura. Señor, adiéstralos, Dios mío, Padre amado, para que ellos sean conquistadores. Adiéstralos para que ellos derroquen imperios, Señor, de muerte, imperios de maldad del diablo y sus demonios. Señor, ayúdalos, Señor, para que ellos, Señor, todo aquello que quiera venir contra sus vidas, ellos en el nombre de Jesús quebranten toda atadura espiritual, quebranten toda atadura espiritual en su familia, en sus vidas, en su barrio, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Espíritu Santo, llénalos ahí donde usted está. Reciba ahora, reciba, levante sus manos y reciba poder de Dios, reciba unción del Espíritu Santo, reciba fortaleza en su espíritu para desbaratar, para borrar, para hollar, como dice la palabra, toda obra del diablo y sus demonios y toda obra espiritual de maldad, toda atadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Fortalécelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, espero que usted le saque provecho a este discipulado, le saque provecho a lo que usted está recibiendo, a las enseñanzas, a la administración del Espíritu Santo, y no se olvide repasar, no se olvide seguir mirando el manual que le han dado, y no se olvide de estar orando por mi vida, de estar orando por sus autoridades en esta congregación local, de estar haciendo oración de guerra. Necesitamos a nuestro favor oración de guerra, intercesión de guerra a favor de la iglesia en esta ciudad, en este país, en este continente. Siga guerreando en el nombre de Jesús, viva lo que está aprendiendo y va a caminar en la victoria, porque ustedes y yo somos más que vencedores. Así que los bendigo en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor les bendiga poderosamente como Él lo sabe hacer en Cristo Jesús. Amén.